Estudié la Torá, memoricé los profetas, prediqué a multitudes en Nueva York. Pero una noche, un solo versículo cambió todo lo que yo creía. Ese día, dejé de ser el rabino que creía tener todas las respuestas y me convertí en un hombre quebrantado que solo podía llorar ante la verdad que había negado toda mi vida. Jamás pensé que las escrituras que tanto amé me revelarían aquello que más temía descubrir. Mi nombre es Eliyahu Ben David. Nací en el barrio judío de Brooklyn, Nueva York. Mi familia había llegado desde Israel después de la guerra, buscando libertad y una vida nueva. Desde niño supe que mi destino era servir a Dios. Mientras otros jugaban en las calles, yo memorizaba pasajes del Talmud, aprendía hebreo antiguo y acompañaba a mi padre cada Shabbat a la sinagoga. A los 24 años ya era maestro en la yeshivá y a los 32 fui ordenado como rabino. Tenía una comunidad grande en Manhattan y cada semana decenas de familias venían a escuchar mis enseñanzas. Era respetado, consultado, admirado. Pero había algo que siempre me inquietaba, un nombre que jamás debía pronunciarse: Yeshua, Jesús de Nazaret. Nos enseñaban que Él era un falso Mesías, un traidor, un hombre que había llevado a muchos al error. Así que por años, cada vez que alguien mencionaba su nombre, sentía una mezcla de rabia y desprecio. Creía estar defendiendo la pureza de mi fe. Pero detrás de mi túnica negra y mis palabras elocuentes, había algo que no podía esconder. Un vacío. Había leído la Torá entera, los profetas, los salmos, y aunque enseñaba sobre la presencia divina, muchas veces oraba sin sentir nada. Me levantaba antes del amanecer para hacer mis rezos, pero mis palabras se estrellaban contra el techo. Tenía una esposa amorosa, 3 hijos maravillosos, una comunidad sólida. Pero cada noche, cuando el silencio caía sobre la casa, me preguntaba: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no te siento? Había cumplido con todo lo que se me enseñó y, sin embargo, dentro de mí había un desierto. Recuerdo que en Yom Kippur, mientras todos lloraban sus pecados, yo simplemente me quedé quieto, sin lágrimas, sin emoción. Sentía que recitaba fórmulas antiguas, pero que Dios estaba lejos. Eso me atormentaba. Yo, un rabino que guiaba a cientos, no podía sentir la presencia de aquel sobre quien enseñaba cada día. Y fue precisamente esa sed interior la que me llevó, sin saberlo, al encuentro más inesperado de mi vida. Todo comenzó una noche de invierno en la biblioteca de la sinagoga. Estaba preparando un estudio sobre las profecías mesiánicas y abrí el libro de Isaías. Era un texto que había leído 1000 veces, pero esa noche algo cambió. Leí: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y en ese momento una sensación me recorrió todo el cuerpo. No era una emoción, era como si alguien me estuviera mirando desde el mismo texto. Y una pregunta me atravesó el alma: ¿de quién está hablando el profeta? No podía apartar mis ojos de ese texto. Isaías, capítulo 53. Un pasaje que siempre habíamos evitado estudiar a profundidad. En la tradición, cuando un estudiante preguntaba sobre ese capítulo, el rabino respondía rápidamente: eso no habla del Mesías, sino del pueblo de Israel. Y así crecí creyéndolo. Pero aquella noche, algo no encajaba. Volví a leer los versículos en hebreo original. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sentí un nudo en la garganta. ¿De quién podía hablar Isaías, sino del Mesías? Era como si esas palabras hubiesen estado esperando siglos, solo para alcanzarme a mí, en ese preciso instante.
Intenté razonar. Pensé, no puede ser Jesús. No puede. Pero entre más leía, más claro se hacía el cuadro. Como cordero fue llevado al matadero, y no abrió su boca. Aquella descripción no encajaba con Israel como nación. Encajaba con una persona, con alguien que sufrió en silencio, con alguien que murió injustamente. No pude evitar pensar en aquel nombre que tanto había rechazado. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro por mi oficina, con la Torá abierta sobre el escritorio. Tenía miedo de estar interpretando mal, miedo de siquiera considerar lo impensable, que Yeshua fuera realmente el Mesías prometido. Durante los días siguientes, seguí estudiando en secreto. Pasé horas en los Salmos, en Zacarías, en Daniel, y cuanto más buscaba argumentos para negar a Jesús, más me topaba con sombras que apuntaban hacia él. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12:10. No dejarás mi alma en el Seol. Salmo 16. Era como si cada página me susurrara una verdad que mi mente no quería aceptar, pero mi corazón sí. Recuerdo una tarde mientras enseñaba en la sinagoga sobre los sacrificios del templo, una voz interior me interrumpió en medio de la lección. Si el sacrificio por el pecado cesó, ¿cómo son limpiadas tus culpas ahora? Me quedé mudo, no supe qué responder. Terminé la enseñanza como pude, pero esa pregunta se quedó repitiendo en mi cabeza como un eco, que no me dejaba en paz. Comencé a guardar silencio en las reuniones. Ya no discutía con tanto fervor. A veces, mientras otros rabinos debatían sobre leyes y costumbres, mi mente volvía una y otra vez a aquel siervo sufriente de Isaías. Empecé a notar que había en mí algo que antes no existía, una sed profunda, un anhelo de conocer la verdad aunque doliera. Una noche, mi esposa me encontró leyendo el Tanaj a la luz de una lámpara. Me preguntó por qué tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo solo pude decirle, estoy buscando a Dios, pero siento que Él me está buscando a mí primero. Ella sonrió con ternura, sin comprender lo que en realidad estaba ocurriendo en mi interior. Días después, mientras caminaba por el barrio judío de Queens, vi un pequeño local con un cartel que decía «Libros sobre la fe de Israel». Entré por curiosidad. El encargado, un hombre mayor con barba blanca, me saludó con respeto. Charlamos sobre los profetas, y al final me ofreció un libro, el Nuevo Testamento en hebreo. Lo rechacé al principio, pero antes de irme me dijo algo que se clavó en mi alma. «Rabino, ¿no cree usted que si el Mesías ya vino, sería trágico no reconocerlo?» Guardé silencio. Tomé el libro, lo escondí bajo mi abrigo y salí. Caminé de regreso a casa sin hablar con nadie. Aquella noche, abrí ese libro prohibido con manos temblorosas. Las primeras palabras me estremecieron. Libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. No sabía que un texto podía encender tanto fuego dentro del alma. No entendía todo, pero algo me decía que estaba en presencia de la verdad. Y aunque quise cerrar el libro, ya era tarde. Algo dentro de mí había despertado. Mientras más leía, más se encendía algo dentro de mí, pero junto con esa luz vino una sombra de miedo. Sabía que, si alguien descubría lo que estaba leyendo, podría perderlo todo, mi posición, mi comunidad, incluso mi familia. En el mundo ortodoxo, solo mencionar el nombre de Jesús es una traición imperdonable. Empecé a vivir una doble vida. Por las mañanas seguía siendo el rabino respetado, con mi kipá y mis rezos. Pero en las noches, a escondidas, me encerraba en mi estudio para leer los evangelios. Cada palabra de Yeshua me atravesaba como un cuchillo y al mismo tiempo me sanaba por dentro. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa frase me hizo llorar por primera vez en muchos años. Era como si alguien hablara directamente a mi alma cansada. Un día, sin darme cuenta, dejé el Nuevo Testamento sobre el escritorio de la sinagoga. Uno de los estudiantes lo vio
A la mañana siguiente, 3 ancianos de la comunidad me esperaban en la oficina. Me preguntaron con tono severo: «Rabino, ¿por qué estudia esos libros cristianos?». Intenté explicarme, decir que solo estaba investigando, que el libro lo saqué de una biblioteca, pero sus rostros se llenaron de indignación. «Eso es apostasía», dijeron. «Está contaminando la pureza de la enseñanza». Me ordenaron entregar el libro en la biblioteca y prometer que no volvería a tocarlo. Asentí con la cabeza, pero en mi corazón sabía que no podía obedecer. Aquella noche volví a abrir el libro y allí, en el Evangelio de Juan, leí algo que terminó de derrumbar mis defensas. «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Cerré los ojos y entendí. Todo lo que había amado, la Torá, los profetas, los salmos, hablaban de él. Era como si todas las piezas del rompecabezas por fin encajaran. A los pocos días, la noticia se extendió. Algunos de mis alumnos me miraban con desconfianza. Mis amigos rabinos dejaron de saludarme. Una mañana, mientras caminaba hacia la sinagoga, encontré mi nombre en un cartel. Eliyahu ben David ha sido apartado del consejo por herejía. Me temblaron las manos. Sentí que el mundo se derrumbaba. Llegué a casa con el corazón hecho pedazos. Mi esposa me miró y antes de que pudiera decir una palabra, me mostró una carta. Era del comité religioso. Me pedían abandonar el cargo y dejar el barrio. Ella lloraba, confundida. Me dijo: «¿Qué has hecho, Eliyahu? ¿Por qué pones en riesgo todo lo que construimos?». Solo pude responderle con la verdad más honesta que salía de mi alma. Porque no puedo negar lo que he visto. No puedo seguir enseñando sin reconocer al que las Escrituras anuncian. Esa noche dormí en el sofá. Mis hijos no quisieron hablarme. Al día siguiente, empaqué algunas cosas y salí sin rumbo. No tenía a dónde ir, pero sentía que, por primera vez, estaba caminando hacia la verdad. Recuerdo que llovía. Caminé por las calles de Nueva York, sin abrigo, con la Torá bajo un brazo y el Nuevo Testamento bajo el otro. Me senté en un banco, empapado, y grité en silencio: «Dios de Abraham, si me estoy equivocando, muéstramelo. No quiero perderlo todo por una mentira». Pero el cielo guardó silencio, y en ese silencio, algo extraño comenzó a suceder. Una paz que no venía de este mundo empezó a llenar mi pecho. No escuché voces, no vi visiones, solo una certeza dulce, profunda. No estás solo. Por primera vez en mi vida, no sentí miedo, sentí amor. Esa noche, sin entender del todo lo que pasaba, me arrodillé en medio de la lluvia. Y con lágrimas en los ojos, le dije al Dios de Israel: «Si Jesús es realmente el Mesías, el Hijo de Dios, revélamelo tú mismo». Y Él lo hizo. No con truenos ni relámpagos, sino con una presencia tan real, tan tierna, que cambió mi vida para siempre. Esa noche no olvidaré jamás. Estaba solo, en una pequeña habitación alquilada en el Bronx. No tenía más que un colchón, una lámpara y mis 2 libros abiertos frente a mí, la Torá y el Nuevo Testamento. Habían pasado 3 días desde que salí de casa y apenas había comido. Mi corazón estaba quebrado y mi mente exhausta. Me sentía como Jacob junto al río Jaboc, luchando con Dios sin saber si saldría vivo de esa batalla. Tomé la Torá y dije en voz alta: «Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si me he desviado, perdóname. Pero si este Jesús es realmente tu Hijo, el Mesías de Israel, muéstrame la verdad, aunque me duela». El silencio me envolvió. Solo se oía el ruido de la lluvia golpeando la ventana. De pronto, una presencia llenó la habitación.
No puedo explicarlo con palabras humanas. Era como si una luz invisible me abrazara desde dentro. No vi nada con los ojos, pero lo sentí con el alma. Una paz tan profunda, tan pura, descendió sobre mí que empecé a llorar sin poder contenerme. Tomé la Torá y dije en voz alta: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si me he desviado, perdóname. Pero si este Jesús es realmente tu Hijo, el Mesías de Israel, muéstrame la verdad, aunque me duela. El silencio me envolvió. Solo se oía el ruido de la lluvia golpeando la ventana. De pronto, una presencia llenó la habitación. No puedo explicarlo con palabras humanas. Era como si una luz invisible me abrazara desde dentro. No vi nada con los ojos, pero lo sentí con el alma. Una paz tan profunda, tan pura, descendió sobre mí que empecé a llorar sin poder contenerme. En medio de ese llanto, escuché una voz, en lo más profundo de mi espíritu. Una voz que no acusaba, no condenaba. Solo decía 3 palabras. Yo soy Él. Me quedé inmóvil. Sentí que mi vida entera se detenía. Y en ese instante supe que no era un pensamiento mío. Era Él, el Mesías de Israel, el que había sido despreciado, el que yo mismo había rechazado toda mi vida. Estaba allí, conmigo. Caí de rodillas. No podía levantar la mirada. Sentía que el peso de mis años de orgullo y religión se deshacían ante esa voz llena de amor. Entre sollozos dije: Señor, si realmente eres Jesús, perdóname. He sido un ciego enseñando a otros ciegos. Ten misericordia de mí. Y entonces sentí que algo se rompía dentro de mí, como una cadena que por fin se soltaba. En mi mente aparecieron todos los versículos que había memorizado desde niño, y cada uno de ellos cobraba sentido a la luz de Cristo. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, y en su nombre se bendecirán todas las familias de la tierra. Todo, absolutamente todo, apuntaba a él. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, el amanecer entraba por la ventana. Había paz. No la paz que da el silencio, ni la que da el conocimiento. Era una paz viva, una presencia real. Sentía que algo dentro de mí había muerto y algo nuevo había nacido. Me miré en el espejo y por primera vez en muchos años vi a un hombre libre. Ya no sentía el peso de las culpas ni el temor de los juicios religiosos. Sentía que el Dios de Israel me había encontrado, que el Mesías que tanto había negado me había amado desde siempre. Tomé el Nuevo Testamento, lo abrí al azar y mis ojos cayeron en una frase que selló ese momento para siempre. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y sonreí entre lágrimas porque por fin entendí lo que significaban esas palabras. Esa noche nací de nuevo. Me puse de pie, tomé un pequeño vaso con agua y sin saber mucho de liturgias cristianas, dije: Señor Jesús, si tú eres el Mesías de Israel, te entrego mi vida. Ya no quiero ser solo un maestro de la letra, quiero conocerte a ti, la palabra viva. Y al derramar esa agua sobre mi cabeza, sentí que toda mi historia pasada quedaba atrás. Era como si el Dios de Abraham me hubiera sumergido en su perdón. A partir de ese día, todo cambió. Mis miedos desaparecieron. Mi corazón comenzó a llenarse de un fuego que no podía apagar. Empecé a ver las Escrituras con ojos nuevos. Cada profecía, cada salmo, cada sacrificio, todo hablaba de Yeshua, el Mesías. Y yo sabía que, aunque el mundo entero se me opusiera, nunca más podría negar lo que había vivido. Los días siguientes fueron extraños,
y gloriosos. Caminaba por las calles de Nueva York como si las viera por primera vez. Los mismos edificios, los mismos rostros, pero todo parecía distinto. La luz del amanecer, el sonido de las voces, hasta el frío del viento, todo me hablaba de él. Sentía que el Dios que creía conocer desde niño, ahora me hablaba como un amigo cercano. Ya no podía quedarme callado. Empecé a visitar librerías, a buscar creyentes, a hacer preguntas. Una tarde, en un pequeño café de Brooklyn, conocí a un hombre que hablaba hebreo con acento israelí. Al notar mi kipá, me preguntó si era rabino. Le conté con algo de miedo lo que había vivido. En silencio, él sonrió y me dijo: «Yo también soy judío, y también conocí a Jesús». Nos abrazamos como hermanos que se habían encontrado después de años. Por primera vez, no me sentí solo. Me invitó a una reunión pequeña, en un apartamento sencillo, donde se reunían otros judíos que creían en Jesús como el Mesías. Cuando entré, había unas 15 personas cantando en hebreo: «Baruch haba Beshem Adonai», bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquella melodía me rompió el alma. Cerré los ojos y sentí la misma presencia que había sentido aquella noche en mi habitación. Por fin entendía lo que significaba 2 o 3 reunidos en su nombre. No era religión, era vida. Comencé a estudiar con ellos. Me enseñaron sobre la gracia, sobre el perdón, sobre el Espíritu Santo. Cada enseñanza era como agua para un terreno seco. Por primera vez, las Escrituras cobraban sentido completo. Ya no las leía para enseñar, las leía para conocer al Dios que me había amado sin condiciones. Un día, mientras orábamos juntos, alguien puso su mano sobre mi hombro y oró por mí. Sentí un calor que me recorría desde la cabeza hasta los pies. No era físico, era algo espiritual. De pronto, las lágrimas comenzaron a correr y mi boca se abrió para alabar en un idioma que no conocía. Era como si mi alma hablara directamente con Dios. Y entendí que su espíritu estaba dentro de mí. A partir de ese día, empecé a ver milagros, gente sanando, corazones transformados, vidas restauradas. Vi a un hombre enfermo de cáncer levantarse después de que oramos por él. Y lo más impactante, mi esposa. Ella, que tanto había sufrido por mi cambio, empezó a notar algo diferente en mí. Ya no discutía, ya no imponía, amaba. Y ese amor la conmovió más que 1000 sermones. Una noche, ella vino a buscarme. Me encontró orando, con la Biblia abierta. Me miró y me dijo: «No sé qué te pasó, Eliyahu, pero el hombre que tengo frente a mí no es el mismo». La abracé sin decir palabra, y lloramos juntos. En los días siguientes empezó a acompañarme a las reuniones, en silencio, solo observando. Un mes después, mientras se cantaba Adonai Roí, o El Señor es mi pastor, ella levantó las manos y dijo entre lágrimas: «Yo también creo que Yeshua es el Mesías». Fue el día más hermoso de mi vida. El Dios que me había alcanzado también había alcanzado mi hogar. Mis hijos tardaron un poco más, pero uno a uno comenzaron a abrir su corazón. No hubo sermones, solo amor. Y el amor de Cristo hizo lo que mis argumentos jamás lograron. Comencé a hablar con otros rabinos, con respeto, sin discusión. Algunos me rechazaron, otros escucharon en silencio. Pero ya no me movía el temor ni el orgullo, me movía la compasión. Porque yo también estuve ciego y sé lo que es vivir creyendo que defiendes a Dios mientras tu alma se muere por dentro. Empecé a viajar, a compartir mi testimonio en diferentes comunidades. Algunos me insultaban, otros lloraban. Pero cada vez que veía a una persona rendirse ante Jesús, recordaba aquella noche en la que todo comenzó, cuando un versículo me derrumbó para que Dios pudiera levantarme de nuevo. Mi fe estaba creciendo, pero aún quedaban heridas abiertas. Aunque mi esposa ya creía en Yeshua, uno de mis hijos, Daniel, de 19 años, no podía perdonarme por lo que consideraba una traición. Era el más devoto, el que quería seguir mis pasos como rabino. Cuando le hablé de Jesús, me gritó: «Papá,
Has destruido nuestro nombre. Has traicionado a nuestro pueblo. Sus palabras me atravesaron el alma, y durante meses no volví a verlo. Lloraba por él cada noche. Le pedía a Dios: Señor, tú me cambiaste a mí, pero no quiero entrar al reino sin mi hijo. Pasaron semanas de silencio, hasta que una madrugada sonó el teléfono. Era mi esposa, con la voz temblorosa. Eliyahu, Daniel ha tenido un accidente. Corrí al hospital. Cuando llegué, lo vi conectado a tubos, inconsciente, con la cabeza vendada. Los médicos me dijeron que había sido un choque fuerte, que su estado era crítico. Me quedé allí, sin moverme, solo mirando su rostro. De pronto me vino a la mente un versículo que había leído días antes. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me arrodillé junto a su cama y comencé a orar. Yeshua, si realmente eres quien dijiste ser, toca a mi hijo, no por mí, sino para que él también te conozca. Esa oración duró toda la noche. Sentía que el Espíritu Santo me sostenía. En la madrugada, mientras el monitor seguía marcando su pulso débil, puse mi mano sobre su pecho y susurré: En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe vida. De pronto, un sonido cambió. El monitor empezó a marcar más fuerte. Su respiración se estabilizó. Pensé que era mi imaginación, pero el médico entró corriendo y con rostro sorprendido dijo: «¡Está respondiendo!». Minutos después, Daniel abrió los ojos. Lo primero que hizo fue buscarme con la mirada. Yo temblaba, con lágrimas cayendo por mi rostro. Él trató de hablar, pero apenas podía. Me tomó la mano y susurró con voz débil: «Papá, vi una luz y escuché una voz que me dijo: yo soy el que tu padre encontró». Sentí que el cielo se abrió. Caí de rodillas junto a su cama y solo pude decir: «Gracias, Señor. Gracias porque tú cumples lo que prometes». Daniel comenzó a llorar. Esa misma mañana, aún en la cama del hospital, le hablé del perdón y del amor de Jesús. Y ahí, entre cables y máquinas, mi hijo entregó su vida al Mesías. Los médicos no entendían cómo se recuperó tan rápido. Dijeron que era imposible que despertara sin secuelas, pero yo sabía que había sido la mano de Dios. Cuando salimos del hospital, mi hijo me abrazó y me dijo: «Papá, ahora entiendo por qué lo seguiste. Lo que vi no era religión, era vida». Ese día, la herida más profunda de mi alma fue sanada. Desde entonces, cada vez que predico, cuento ese milagro, porque no fue solo la sanidad de mi hijo, fue la confirmación de que Jesús vive, que Él no solo abre ojos espirituales, sino también los ojos de aquellos que estaban ciegos a su amor. Aquel milagro marcó un antes y un después. Ya no tenía dudas. Comprendí que mi llamado no era solo creer, sino proclamar. Si Dios pudo alcanzar a un rabino obstinado y restaurar a su familia, también puede hacerlo con cualquiera que escuche su voz. Y desde entonces, mi vida ha sido una sola oración: Señor, úsame para que otros vean lo que yo vi. Después del milagro de mi hijo, mi vida nunca volvió a ser la misma. Ya no podía callar. Lo que antes enseñaba como letra muerta, ahora ardía dentro de mí como fuego. Cada palabra de los profetas cobraba un nuevo sentido. Cuando leía: «Será traspasado por nuestras rebeliones», ya no era un texto, era el rostro de aquel que me había perdonado. Comencé a reunirme con pequeños grupos. Al principio eran unos pocos: una mujer que había perdido a su esposo, un joven que buscaba respuestas y algunos curiosos que venían a debatir. Pero cuando empezábamos a leer Isaías 53 o el Salmo 22, el Espíritu de Dios descendía sobre el lugar. La gente lloraba. Algunos eran sanados sin que nadie impusiera las manos. Otros decían: «Por años leí esto y nunca entendí que hablaba de él». En poco tiempo las reuniones comenzaron a multiplicarse.
Lo que empezó en un pequeño departamento de Brooklyn se extendió. Yo, que antes vestía con orgullo mi talit y mis filacterias, ahora llevaba una Biblia en hebreo y un corazón encendido. No predicaba religión, predicaba encuentro. No hablaba de dogmas, hablaba del Mesías que transformó mi casa. Yeshua no me quitó mi identidad judía, la completó. Descubrí que ser judío y creer en Jesús no eran enemigos. Era el cumplimiento de todo lo que la Torá anunciaba. Cada fiesta, cada símbolo, cada sacrificio, todo apuntaba a Él. Recuerdo una noche, en una sinagoga vacía donde me permitieron hablar a escondidas. Mientras explicaba cómo el Cordero Pascual representaba al Mesías, un anciano levantó la voz y dijo: «Rabino, llevo 70 años leyendo la Torá y nunca había sentido esto». Se acercó llorando y me dijo: «Si Jesús es el Mesías, quiero conocerlo». Esa noche otro corazón fue restaurado. Comencé a viajar, a compartir mi historia con humildad y temor. En cada ciudad encontraba a otros como yo, hombres y mujeres que amaban al Dios de Abraham, pero que estaban hambrientos de verdad. Formamos pequeñas comunidades de creyentes en Jesús. Algunos eran judíos, otros simples obreros, pero todos habíamos sido alcanzados por el mismo amor. Mi hijo Daniel se convirtió en mi mayor apoyo. El que antes me rechazó, ahora traducía mis mensajes al inglés. Juntos íbamos a hospitales, visitábamos a familias necesitadas y orábamos por los enfermos. Y cada vez que alguien sanaba, Daniel sonreía y decía: «Papá, nunca olvidaré el día que él me devolvió la vida». No todos aceptaron mi cambio. Recibí amenazas, cartas anónimas y hasta un grupo de líderes religiosos me prohibió entrar a ciertas comunidades. Algunos amigos de toda la vida dejaron de hablarme, pero ya no me dolía porque había conocido la verdad que libera. Recordaba las palabras del Maestro: «Seréis perseguidos por causa de mi nombre». Y cuando sentía miedo, cerraba los ojos y repetía: «Señor, si me salvaste del orgullo, del vacío y de la muerte, ¿cómo no seguirte ahora?». Un día, mientras caminaba por Central Park, un joven se me acercó. Me miró con lágrimas y me dijo: «Rabino, vi su testimonio en Internet. Yo también crecí odiando el nombre de Jesús, pero sus palabras me hicieron abrir la Torá otra vez, y ahora lo veo en cada página». Lo abracé y supe que todo había valido la pena. Hoy sigo viajando, compartiendo mi historia en sinagogas, iglesias y calles. A veces predico en inglés, otras en hebreo, pero siempre con el mismo mensaje: el Mesías vive, y su nombre es Jesús. He visto personas reconciliarse, familias restauradas, enfermos sanar y, sobre todo, corazones volver a latir con esperanza. Y cada vez que cuento lo que Él hizo conmigo, siento lo mismo que la primera noche. Ese fuego que no se apaga, que me recuerda que la fe no es una teoría, es una vida nueva. Si algo he aprendido en este camino, es que cuando Jesús entra en tu historia, nada vuelve a ser igual. Él no solo cambia tus creencias, cambia tu corazón, tu destino, tu familia. Y aunque el precio sea alto, el gozo de conocerle lo supera todo. Porque cuando conoces al verdadero Mesías, comprendes que todo lo demás era solo sombra. Hoy, cuando miro atrás y recuerdo aquel rabino orgulloso, lleno de conocimiento, pero vacío de vida, no puedo más que llorar. No de tristeza, sino de gratitud. Porque entendí que Dios nunca dejó de buscarme, incluso cuando yo lo rechazaba en el nombre de la religión. Jesús no vino a destruir mi fe, vino a completarla. Él no vino a quitarme mi herencia, vino a revelarme su plenitud. Hoy sé que toda la ley, los profetas y los salmos apuntan a Él, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He visto milagros, sí, pero el mayor milagro no fue la sanidad de mi hijo, ni las vidas transformadas en nuestras reuniones. El mayor milagro fue que Dios me dio un nuevo corazón. Un corazón capaz de amar a quienes me rechazaron, de perdonar a los que me escupieron y de orar por los que aún no entienden.
Ahora, cuando camino por las calles de Nueva York, no veo enemigos. Veo almas que aún no han conocido la luz. Y mi oración es que algún día cada uno de ellos también pueda leer Isaías 53 y ver allí el rostro del Mesías. No sé quién eres ni por qué estás viendo este video, pero quiero decirte algo. No llegaste aquí por casualidad. El mismo Dios que me sacó del orgullo y la ceguera está llamando a tu corazón ahora mismo. Tal vez creciste con una fe tradicional, tal vez fuiste herido por la religión o simplemente sientes ese vacío que ninguna oración ha llenado. Déjame decirte, hay un nombre que sí llena. Hay una persona que sí responde. Su nombre es Jesús, Yeshua, el Mesías prometido. Yo lo busqué entre los rollos y Él me encontró en medio del dolor. Y si lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo también. No importa tu pasado, tu culpa o tus preguntas. Él no te pide perfección, solo un corazón sincero. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Jesús, si eres real, muéstramelo como lo hiciste con Él. Toca mi vida, perdóname, dame un nuevo comienzo. Y te aseguro que Él lo hará. Porque Él sigue vivo. Él no está en una cruz ni en una tumba. Vive y sigue llamando a sus hijos por su nombre. Hoy vivo en paz. No tengo templos, ni títulos, ni multitudes. Pero tengo algo que ningún hombre puede quitarme: la certeza de haber conocido al Mesías. El mismo que me derrumbó con un solo versículo fue el que me levantó con su amor eterno. Si estás escuchando mi voz, no endurezcas tu corazón. Él está más cerca de lo que imaginas. Y si un día lo aceptas, entenderás lo que yo entendí aquella noche: que no se trata de religión, se trata de una relación viva con el Dios que te creó. Mi nombre es Eliyahu Ben Shalom, y esta es la historia de cómo un rabino en Nueva York encontró al verdadero Mesías. Que la paz del Señor Jesús sea contigo, hasta que lo veamos cara a cara.